Y estamos una vez más acá en Críticame si puedes. Nos tomó largo, rato largo. ¿Cuánto fue esto todo? Dos Como dos semanas. semanas. 2 semanas. Dos Esta vez me semanas. lo adjudico yo. Me tomé unas mini vacaciones por ahí, así que nada, lo necesitaba, la verdad. ¿Y cómo estás todo a todo esto? Todo bien por acá, preparándonos para Halloween. Ahí, comprando todos los dulces, ¿ah? Eh, Así que sin ir más preámbulo, para avanzar en este Halloween, de hecho, nos vamos a comentar esta película llamada Hereditary. Así es. Esta película está escrita y dirigida por Ari Aster en su debut como director. Y la cinta se estrenó el 21 de enero del 2018 en el Festival de Cine de Sundance. Está protagonizada por Toni Collette, Alex Wolff, Millie Zafiro, Anne Down y Gabriel Byrne. Esta película tuvo 109 nominaciones y ganó 46 premios. ¿Cuáles son los puntos fuertes de esta película? El punto fuerte yo creo que es el manejo de cámara. A pesar de que es el debut del director, yo creo que se nota que hubo mucha metodología y estudio acerca de cómo crear esta peli de terror, de suspenso, así que creo que él se merece eh, la buena puntuación de esto. Sí, la película es tremendamente atmosférica. Y en ese Uh -huh. sentido, la disposición de la cámara y la escenografía en sí misma contribuye mucho al desenvolvimiento de esta película. Sí. Eh, en ese sentido, o bueno, siguiendo ya cayendo en el marco de lo que siempre hacemos, de analizar diversos puntos, me gustaría partir con la trama. O no, me gustaría partir con lo siguiente que para mí creo yo que es muy bueno en esta película, que es la actuación, no, que es la actuación de los personajes. Uh -huh. Hay una enorme diferencia en cualquier película, pero el problema es que en el terror se nota mucho, porque en el terror en el terror tenemos todo el rango de presupuestos básicamente, pero se nota Claro. cuando la gente tiene plata va a hacer películas, entonces y contrata buenos actores y esos actores básicamente hacen muy buen trabajo, o sea, acá no me acuerdo cómo se llama la actriz principal, pero ella Toni Collette. Toni Collette. Ella es muy Uh -huh. conocida y yo diría que es más bien una actriz de cosas más secundarias, pero Sí. cuando la usan como actriz principal es tremenda y aquí lo demuestra. No sé qué te pasó a ti con las actuaciones. Yo la verdad es que a ella la sigo hace harto tiempo, como dices tú, pero no tiene grandes papeles así como bien destacados. Eh, es la mamá, yo me acordé mientras estábamos viendo la película, es la mamá de eh, Sexto Sentido. No me acuerdo, ni tenía. No sé si no te Sí, acordabas. no me acuerdo. Y la verdad es que yo vi unas series de ella en Netflix y siempre la he encontrado muy buena actriz. Siempre como este lado del terror, drama por ahí, pero sí, creo que hasta, debo decirlo acá, yo creo que hasta se merece una nominación importante. Creo que su actuación es fenomenal. No, pero bueno, esto fue el 2018, así que ahí por Por ahí eso, tendríamos que pues, revisar si es que tuvo algo. no creo. ¿Ah? Creo que no. Mm, bueno, y por cierto, el resto de los personajes no lo hace para nada mal. Tenemos ahí dos personajes que son bastante relevantes en la película, que son los hijos de digamos, los que serían los nietos de la matriarca. Claro. Yo creo que la niña en especial, que ya es una cabra más chica y de repente los niños pueden actuar muy mal, yo creo que ella lo hace muy bien. Y luego tenemos al otro, el hermano mayor, que también creo yo que lo hace bastante bien, así como que tiene unas caras tipo que sí, no sé, me gustó harto. Ujú, Eh, sí. Dicho esto, ahora sí me gustaría pasar a otra cosa, que es con respecto a la trama. La trama y el guión como elementos diferentes, la verdad.
Personalmente, la trama de la película creo yo que es bien simple, la como lógica de la película. Ujú. Entonces, nada, no hay mucho que decir. Pero por otra parte, creo que el guión de la película, que es básicamente cómo ahora enfrascamos a todos estos personajes y los interrelacionamos y le hacemos cosas, creo que es muy, muy bueno. Así, hasta los últimos 5 minutos, pero ahí ya es como el gusto del consumidor, digamos. No sé qué te pareció a ti. Sí, sí, yo creo que, claro, el proceso hay que diferenciarlo de qué es lo que se trata la película a después a lo que está dicho. El guión también me sorprendió. Creo que de repente la actriz principal se pega unos monólogos increíbles y lo encontré, de verdad, y ya me fascinó más de lo que me estaba gustando en la película. Así que sí, se nota, como decís tú, que no solo hubo presupuesto, también hubo harto cariño. Sí, 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 definitivamente. Ujú. Y ya, bueno, hablamos un Sí. poco de la actuación ya, pero ¿qué dirías de los personajes en el sentido más ficticio? ¿Qué te parecieron? Em, Creo que también, bueno, obviamente hay un desarrollo de personaje y todo, pero creo que le faltó un poco. Creo que, como estuvimos conversando antes, hay unas cosas que no quedan 100% claras de la película, que después uno ahí tiene que estar como comentando y, por decirlo así, investigando un poco de qué era lo que se quería tratar en realidad. Así que creo que ahí se cayeron un poco en el desarrollo de los Hay personajes. que decir que hay películas en donde da gustos que ciertas cosas queden para la interpretación, pero yo creo que Ujú. justamente las cosas que la película deja a la interpretación no son que debió haber dejado, básicamente. Y Claro. varias de esas tienen que ver un poco con los personajes. ¿Y por qué no son las que debió haber dejado? Porque básicamente carecen de sentido dentro de la película. Entonces ahí Ujú, como que la construcción de los personajes iniciales, en especial de la principal, es muy buena. Pero después como que, en especial al final, diría yo, hay como unas inconsistencias como bien, bien curiosas. Pero no ver más la película, ujú. por si acaso. ¿Qué te pareció la música? La música como en sí no es como algo relevante, o sea, no relevante, no es la palabra, no es como lo principal de la película. Claro, es una película de terror y de suspenso que obviamente queremos la música, pero aquí lo que sucedía era que había un ruido. No sé si te pasó, es un Sí, ruido sí. y ese ruido es el que te anuncia todo. Entonces, en términos como de música, creo que no tiene mucha música la película. Em, Tiene como una suerte de banda sonora que son muchos sonidos. O sea, básicamente acá el departamento se dedicó a crearle sonidos a la película que son bien Mm, interesantes, de hecho. Pero así como claro. una banda sonora propiamente tal, estoy muy de acuerdo. No, esto no tiene, no tiene. Ujú. Otro aspecto técnico, hablamos de las cámaras. Que ¿se queda algún aspecto técnico extra, Toto? Ah, que no dijimos que la protagonista, que era la hija de la La fallece, matriarca, sí. su trabajo es hacer maquetas Sí. y hay unas tomas muy buenas de la maqueta. Entonces, quiero destacar ese trabajo que se dieron también de incorporar esto de las maquetas en la película, que también está muy bueno. Hay unas cosas muy buenas. De hecho, voy a Ujú, mencionar la escena como parte la película. La película parte con un zoom in desde la habitación donde la tipa trabaja ujú, hacia una de las maquetas que corresponde a la casa de ellos mismos, que es la ujú. habitación del hijo. Y mientras Claro. va haciendo el zoom in, después resulta que entra el padre a la habitación del hijo y en verdad es la habitación. Entonces, esa escena es muy buena. Ujú, Y hay que decirlo así, parte de la película, entonces no hay claro. ningún spoiler. Eh, Hay que decir que ese tipo de juegos con la cosa de las maquetas
Y la casa real es muy buena. Y no solo la casa real, porque la tipa hace maquetas de un montón de cosas. Entonces ella como que tiene una vocación bien artística para la cosa de las maquetas. Entonces hace como maquetas literalmente de lo que se le viene a la mente. Entonces al final está Claro. todo el rato haciendo como maquetas de las cosas que le pasan en el día a día. Ujú. Así que, y después la cámara o cual con esas cosas. Entonces, bien buena. Y algo que tú mencionaste, pero después no lo mencionaste ahora, que eso fue cuando hablamos, que definitivamente la fotografía de la película es muy buena. Eh, eh, Al margen como de la cosa de la cámara, pero definitivamente la inclusión de la cosa de las maquetas con el manejo de cámara genera este concepto así como de fotografía que yo creo que es muy, muy bueno dentro de la película. Las escenas son muy buenas, ¿ah? No, eso te iba a decir. Que se nota que está todo muy bien pensado, muy bien analizado. Eh, Creo que ahí también peca un poco el director porque él hizo como toda una investigación para claro, esto va relacionado con el satanismo, no quiero decir spoiler, estos eventos. Entonces se nota que él investigó mucho y que se asesoró mucho, pero también eso peca, como te digo, porque la película tiene mucho detalle. Entonces, si tú no te estás dando cuenta o si tú no estás tan pendiente todo el rato o se te olvida que pasó algo o te mostraron algo, después la película, claro, te muestran el final que supuestamente explica todo, pero aún así te quedan dudas de la película. O tú no sabes por qué mostraron esto o por qué pasó esto. Claro, hay varias cosas, claro, pero sí. O sea, esa cosa tiene como, según yo, dos caras de la misma moneda. La primera es que esa multitud de detalles hace que uno de repente pierda cosas que son necesarias para el resto de la película, que era lo que tú comentabas. Pero también eso hace que, y es la razón por la cual a mí no me gusta mucho como cerca del final de la película, y es que siento que el desenlace pasa un poco por una observación que es minoritaria dentro de la misma película. Y es porque al final se Ujú. muestran tantas cosas que eh, nunca fue lo principal, digamos. Entonces, como que a mí no me Claro. gustó tanto eso. Yo siento que podría haber terminado de otra forma, con algo que tuviera más fundamento en la misma película. Así. Eso es como que lo que Ujú. no me gusta. Pero al margen de eso, sí, está bastante bien, digamos. Em, Dicho esto, ¿se te queda algo, Toto? No, nada más. A mí yo sí quiero comentar algo más, y es que hay algo que me sorprendió de esta película, y es que yo diría que sustos repentinos, que es algo que nosotros hemos comentado en muchas, muchas películas de terror, casi no tiene, diría yo. Ujú. Son muy cercanos a cero. Sin embargo, quiero decir que la película de verdad causa terror. Entonces, hay que decir que recuerda a las películas de terror de antaño. Ujú. Es una cosa que genera miedo, que uno lo ve y si uno lo ve... Y, primero que todo, por ejemplo, yo puedo decir mi experiencia en este sentido y es que vi la película y al principio como que no me engancha tanto, pero hay unas escenas que son muy buenas y ahí como que ya me engancha y ahí ya como que caí en la atmósfera de la película y ahí Ujú. ya morí en la cosa, digamos, y ya era como que de verdad que me generó terror. Yo creo que muy, muy Sí. pocas películas son capaces de generar el nivel como de miedo que tiene esta película, a pesar de la enorme Ujú. cantidad de terror que se sacan al año, digamos. Entonces, Claro. no sé, es bien interesante. Al final no Sí. usa ninguno de esos recursos facilistas, sino que se va de verdad en una trama, bueno, no es tan buena, pero en un guión que es muy bueno. Y Ujú. eso, Ujú. junto con el juego de cámaras, con esos sonidos musicales que eran como siempre como unos pititos así desagradables y Ujú. cosas, y genera la atmósfera perfecta para generar el terror de verdad, sin Sí. tener que hacer un salto. Entonces es bueno, eso se agradece, digamos. Es una película bien pensada, básicamente. Entonces, Toto,
¿Cómo evaluamos esto? ¿Cuál es la nota que le pones? Yo le voy a poner un 8. La verdad es que personalmente a mí no me gustan las películas de terror. Como dijiste tú, hay algunas que la verdad que ya no asustan o no tienen eh, esa ilusión que uno tenía de las películas antiguas, pero debo decir que esta película a mí me gustó desde el principio. Desde la primera escena, como dijiste tú, cuando muestran la maqueta y qué pasa como de la vida real y todo eso, a mí me mantuvo atenta desde el principio. Claro, la trama no es ninguna novedad, pero creo que la supieron abordar. Como dijimos, la actuación es muy buena, se nota que le pusieron harto cariño, harto presupuesto a la... Sí, estamos de acuerdo que el final no es el mejor, pero creo que sí era necesario para explicar todo. Eh, y a mí los últimos 10 minutos debo decir que me dieron miedo, la verdad. Ahí lo vi con un ojo. Eh, Así que yo creo que cumplió con el objetivo que era la película, que era de terror y suspenso. Así que mi nota es un 8. Yo le voy a poner un 8 igual, a pesar de que la película, no sé por qué, no me cautivó desde el minuto uno, Ujú. sino que me cautiva como desde los primeros 25 minutos, diría yo. La película dura cerca de 2 horas, creo. Pero como en el minuto 25 ya como que logra construir algo y lleva como a los primeros eventos que son más chocantes y que son muy buenos, de hecho. Y ahí yo dije, wow, esto... Y ahí como que ya me empecé a concentrar y ahí ya como Ujú. que caí, como decía antes. Entonces, y ya una vez que caí, ya no volví, digamos. Ya me atrapó completamente Ujú. y la película es tremendamente inmersiva, sabe jugar con todos los elementos técnicos que tiene, las actuaciones son maravillosas, la mayoría, digamos, o las necesarias por último, porque al final la Claro, personaje que más diálogo tiene es la que mejor lo hace, entonces eso, claro, si no hay algunos otros que no lo hacen tan bien. eh, la que lo tiene que hacer bien lo hace así magistralmente bien. Entonces, muy bueno. Eh, Así que nada, sí, un 8. Un 8 y yo creo que completamente bien. Me encantó. ujú. Y sentí terror, definitivamente, mientras la veía. Que básicamente eso es lo que evaluamos al final del día, Claro. así como, bueno, ¿cumplió o no cumplió? Y yo creo que cumple a cabalidad. Ujú. ¿Y Totó, recomendamos esto o no? Obviamente que sí. Sí. Es una película, a pesar de que es de terror y todo, es entretenida. Bueno, a mí me pasó no como a ti, que me agarró del principio, entonces se me hizo súper rápida la película. Y claro, va sorprendiendo a medida que va pasando, así que sí, yo creo que la gente no le da tanto miedo como a mí, pero creo que va a causar eso, así que sí, la recomendamos. No sé, Totó, yo igual sentí harto miedo mientras veía la película, entonces, claro, tal vez no sentí así como fobia a la cuestión, Claro, pero yo creo que hace rato no sentía miedo con algo. Entonces, sí, eso es la bueno. verdad es bien interesante eso. Ujú. Eh, y sin tener que hacerme saltar, que es como, yo lo encuentro hoy en día hasta molesto incluso, así como que, bueno, lo mejor que podía hacer es hacerme saltar, pucha, en verdad estoy en el laboratorio haciendo algo y alguien abre la puerta y me hace saltar, o sea, no es un indicio, o sea, Ujú. así que nada. Pero como decías tú, entonces creo que para este mes de octubre hay que decirlo, hay que recalcarlo. Es una muy buena película para disfrutar si es que no la han visto ahí, para que sientan el verdadero terror de Halloween. Así es. Ahora nos vamos aquí, con la próxima película que vamos a ver. Es esta película llamada Doctor Sleep, basada también en un libro de Stephen King. De hecho, Así es. queremos ver esta porque teníamos ganas de ver The Shining y esto es como la siguiente de The Shining. Entonces,
cae como anillo al dedo analizar básicamente la segunda parte con Ujú. Doctor Sleep. Así es. Así que si todavía no la han visto, ojalá puedan ver las dos como nosotros. Exacto, vamos a ver las dos, de hecho, vamos a Ajá. decir la comparativa. Y no olviden escribirnos, comentarnos si quieren algún pedido en particular, suscribirse. Y con esto nos vemos la próxima semana en Críticame Críticame si si puedes. puedes.